¿No les ha pasado que están teniendo una conversación casual completamente normal y de repente empiezan a hablar de Zack Snyder? Sí, entonces te quiero invitar a mi cumpleaños, Manu, porque aparte lo quiero hacer temática emo, nada más para variar las cosas y para tener la nostalgia. ¿En serio, Emo? No manches. Gerard Way estaría muy orgulloso de ti. Oye, pero ¿va a ser tan darks como Zack Snyder? Pero es que no, así Zack Snyder de verdad es muy malo. A mí no me gusta, ni siquiera es un buen director. Yo no quiero saber nada. Te desinvito de mi cumpleaños. Pues al cabo que ni quiere ir a tu cumpleaños, Emo. Zack Snyder es una de las personas más controversiales de los últimos 5 años. Todo su peregrinar por DC Comics, Warner Bros. Y Justice League no solo lo han convertido en uno de los directores más populares y de los que más se habla en toda la industria de Hollywood, sino que sus más grandes acérrimos fans han hecho una especie de culto alrededor de su persona. O sea, literalmente creo que la app de Vero sobrevive única y exclusivamente gracias a que es la red favorita de Zack Snyder y que estuvo compartiendo ahí detalles sobre la película del Snyder Cut y Batman vs Superman. Algunos dicen que esta obsesión por Zack Snyder se debe a que es un genio incomprendido, cuya visión ha sido menospreciada a lo largo de su carrera. Otros dicen que simplemente es un director sobrevalorado que solamente sabe hacer escenas aburridísimas en slow motion llenas de CGI sin corazón. Y es que Snyder puede llegar a ser muy controversial. Es de esos artistas de los que u odias su trabajo con muchas ganas o lo amas fervientemente. Te odio, te amo, te amo, te odio. Ay, cómo de amarte. Pero algo de lo que todos podemos estar de acuerdo es que él tiene una visión muy específica de cómo quiere hacer sus películas. También usualmente tiene temáticas recurrentes y mensajes que le gusta mucho enviar a través de sus trabajos, y en general uno puede ver una película y determinar que es de Zack Snyder sin siquiera saber que es de Zack Snyder. Lo que me ha llevado a pensar que el cine de Zack Snyder podría ser considerado cine de autor. Heresy. Pero si lo que hace Zack Snyder es cine de autor, eso lo mete en la misma bolsa que otros cineastas de autor tipo Quentin Tarantino o Martin Scorsese. Y lo que quiere decir es que no nada más hace blockbusters sin corazón, sino que sí toma decisiones bien pensadas para tener un estilo bien específico, para mandar un mensaje también bien específico a su audiencia. O sea que todo lo que pasa en sus películas son decisiones muy bien pensadas. ¿Eso quiere decir que entonces Zack Snyder sí es un genio incomprendido? ¿Qué rayos pasa con Zack Snyder? ¿Por qué no te entiendo y siempre me persigues? Vaya, cuánta intensidad. ¿Saben qué? Tratemos hoy de entender a Zack Snyder. La idea del cine de autor o director de autor surgió a principios de los años 50 entre filósofos y cineastas franceses, principalmente gracias a la revista Cahiers du Cinéma, una revista que se encargaba de analizar el rol de los directores dentro de las películas. Y es que por esas épocas el guión era la parte que era considerada más importante de una película, ya que como era la historia escrita, se podía asemejar a una novela y por lo tanto a una especie de arte literario, un arte más arriba que el cine en ese entonces. Así que los directores simplemente eran vistos como las personas que armaban la historia de manera visual, pero nada más. ¡Quítate tú! Pero gracias a esta revista y al movimiento francés se le empezó a dar cada vez más y más importancia a los directores que se notaba que tenían una flexibilidad o mayor autonomía al momento de hacer la película. De manera que la figura del director empezó a tomar cada vez más importancia, ya que era él el que tomaba las decisiones creativas en pos de tener una visión o una voz específica. Obviamente, estas ideas les gustaron a los viejitos de la época y por eso se empezó a hablar de Alfred Hitchcock, Jean-Luc Godard,
François Truffaut como grandes exponentes del cine de autor. ¡Ulala, señor Francis! ¿Y cómo no? Y eso ha permeado hasta nuestros días, y durante mucho tiempo y en muchos círculos hablar de cine de autor es casi sinónimo de obras geniales. Y es una idea de la que se habla mucho cuando se hablan de los trabajos de directores tipo Wes Anderson, Tarantino, Scorsese o incluso David Fincher. A mí la verdad el cine de autor me causa sentimientos muy conflictivos, porque el cine es uno de los trabajos más colaborativos que existen en el mundo. Y ok, tal vez un director puede tener una visión, una voz específica, un mensaje que quiere mandar, pero no lo está haciendo él solo, más bien está conduciendo a todo un equipo para mandar y transmitir ese mensaje en una película. Eso no quiere decir que no haya trabajado con otras personas y que él no sea más bien parte de un equipo para crear una gran obra de arte fílmica. Entonces, enaltecer a una sola persona cuando hay cientos, si no miles de personas detrás de él me parece francamente estúpido. No soy un estúpido. Pero bueno, ese es un rant para otro día. Lo que nos interesa ahora es saber si Zack Snyder entra en el cine de autor o no. Y lo que decían los viejitos que inventaron toda la idea del cine de autor es que para considerar a un director como director de autor, él tenía que tener una visión técnica específica. O sea, que le gustara filmar desde cierto ángulo o ciertas escenas, o que le gustara hacer cierto tipo de montajes o cierto tipo de cortes. Y eso es algo que Zack Snyder sí hace. ¡This is Sparta! Snyder empezó su carrera haciendo videos musicales para artistas como Rod Stewart, ZZ Top y Morrissey, y su estilo visual lo convirtió de hecho en un director de comerciales bastante exitoso. Llegó incluso a ganar un premio Clio, uno de los honores más grandes en el mundo de la publicidad internacional. Y para cuando empezó su carrera en Dawn of the Dead, él ya era multimillonario por su gran trabajo haciendo comerciales. I'm really rich. I'll show you that in a second. Y en retrospectiva, ver sus comerciales muestran ya el estilo que le gusta tanto. Tomas en slow motion, planos amplios que dejan ver la naturaleza como si fuera una pintura al óleo, escenas épicas mezcladas con grandes canciones y esta sensación de importancia y que estás viendo algo sumamente épico. O sea, miren nada más cómo avienta a esa mujer el frisbee para un comercial de Jeep. Estas características se han repetido a lo largo de toda su carrera y es una de las razones por las que se ha vuelto un director tan popular. Snyder siempre ha sabido explotar lo más que puede el CGI para crear cosas que se sientan como que están contando una historia mucho, pero mucho más grande. Y siempre ha estado preocupado por hacer que sus personajes se sientan como dioses. Esa idea, de hecho, es lo que hizo a 300 una de las películas más exitosas de la década de los 2000, ya que la grandiosidad y bravado exagerado con el que vislumbró a Gerard Butler y su equipo de soldados era algo que nunca habías visto antes. Remember this day, man. For it will be yours for all time. Y Snyder de hecho ha dicho que para 300 se inspiró en la Capilla Sixtina y en los trabajos del pintor Caravaggio. Y ese detalle es algo que ha sabido transmitir a las películas de DC, pues en todas sus cintas hay referencias visuales a artistas como Cleon Peterson, Gustave Doré, Matthew James Collins, Andrea Mantegna, entre muchos, pero muchos otros. O sea, ya para el Snyder Cut, todas las escenas que involucran a los héroes reunidos se sienten de verdad como pinturas en un museo. Así que sí, Zack Snyder tiene un estilo visual muy específico al que se compromete en cada uno de sus proyectos. Es la razón por la que nosotros identificamos una película de Zack Snyder. Y puedes odiar esto o lo puedes amar, pero ahí está. Ay, cómo de amarte. Así que en un inesperado giro de eventos tendríamos que ponerle una palomita en el primer requerimiento para que Zack Snyder fuera un cineasta de autor. Pero un estilo visual no basta para determinar que un cineasta sea de autor. Los señores franceses dijeron que un director, un verdadero cineasta de autor, tiene que tener una voz específica también. Y tiene que tener ideas y temáticas recurrentes que se repiten a lo largo de todas sus películas, aunque se exploren de manera distinta. Y eso no lo tiene Zack Snyder. Es imposible que Zack Snyder tenga temas recurrentes al que le guste tratar una y otra vez. Al final del día solo ha hecho blockbusters muy diferentes entre sí, de hecho.
Ese comercial lo hizo para Budweiser en un Super Bowl de 2002 y es súper controvertido porque es un homenaje a Nueva York después de los incidentes del 9/11. ¿Por qué la primera imagen que nos presenta Zack Snyder en el inicio de su remake de Dawn of the Dead son unos musulmanes rezando? We don't know. Is that true? There's a man going around taking names. And he decides... ¿Por qué todas las imágenes subsecuentes hacen que parezcan los zombies como terroristas y es una película del 2004? Oh, parece que estamos empezando a notar un patrón en las películas de Zack Snyder. Eso no me lo esperaba. Algo que me parece muy importante de Zack Snyder es que él saltó a la fama como gran director apenas unos años después de los incidentes del 9/11, justo cuando George Bush empezó la llamada guerra contra el terrorismo y cambió la manera en la que los estadounidenses entendían la guerra para siempre, y por tanto cambió también mucho de la forma en la que se cuentan los blockbusters en Hollywood. Y algo que está muy pero muy presente en toda la filmografía de Zack Snyder es justamente esta sensación ultranacionalista y de sentimiento de urgencia de protección hacia invasores. We are with you, sire. For Sparta. For freedom. To the death. Vaya, cuánta intensidad. El gran crítico de cine Roger Ebert dijo en su reseña de Dawn of the Dead que los zombies parecían terroristas, ya que ya no eran estas masas amorfas que se mueven lento, sino que eran unas hordas que parecían bien organizadas, que se movían súper rápido y que eran súper atemorizantes. Pero esa es solo una de las cosas que Zack Snyder cambió de la película creada por George A. Romero. La versión original de Dawn of the Dead es una de las pocas en donde Romero sí estaba intentando mandar un mensaje mucho más claro y hacer metáforas bien interesantes con sus zombies. Era una crítica al capitalismo y esta tendencia consumista de la gente, y los policías eran vistos como donadies o como simples inútiles. Así que voy a transcribirla en mi máquina de escribir invisible. Zack Snyder, a pesar de que hizo un espectáculo mucho más grande con su película y armó intensas explosiones y es súper divertida, también hizo que los protagonistas se convirtieran en policías hipermilitarizados que luchan contra una horda que invade las tranquilas vidas de una ciudad gringa. O sea, no por nada la película empieza en un pequeño barrio suburbano tranquilo, cuando en el primer montaje que nos presenta aparecen unos musulmanes rezando y luego todo el caos zombie. De hecho, algunos análisis dicen que 300 tiene una narrativa similar, ya que al final del día los espartanos son representados en el filme como hombres blancos valerosos que lo único que están haciendo es proteger su territorio de la invasión de los persas, cuyos combatientes curiosamente no tienen rostro ni personalidad porque utilizan máscaras y uniformes, excepto por Xerxes, el líder que destaca por estar bañado en opulencia y ser de tez morena. No me digas. Tú debes ser Jerjes. Atlas, you earn everything. Incluso la leyenda de Ga'Hoole, la película animada que Zack Snyder dijo que hizo simplemente para darle gusto a sus hijos, además de que tiene slow motion, escenas al atardecer hermosas y un sentido de urgencia y cosas épicas entre los búhos, también trata sobre cómo un grupo de aves llamadas los puros buscan lavarle el cerebro a pajaritos inocentes para convertirlos en soldados zombies, y pues los búhos protagonistas tienen que defender su tierra y su individualidad. Entonces, en casi todas las películas de Zack Snyder aparece este tema de hablar sobre el nacionalismo y el cuidado hacia nuestra individualidad, hacia nuestra cultura y la protección y lucha en contra de invasores sin alma que nada más buscan dominar el mundo. ¡Dominar el mundo! ¡Dile que queremos dominar el mundo! Y ese es un tema que le siguió en Man of Steel e incluso en Batman vs Superman, porque la escena que utiliza para introducirnos a Bruce Wayne es una clara evocación del caos ocurrido en el 9/11. Pero eso no es todo. Zack
Snyder se ha declarado súper fan de los trabajos de Ayn Rand y de su filosofía del objetivismo. ¿El manantial? Mamá, ¿ese libro no es la Biblia de los perdedores derechistas? La cual enaltece la fuerza y el valor individual y desestima cualquier tipo de acción colectiva o ayuda comunitaria. Y esa es una visión consistente también con las películas de Zack Snyder. La cosa es que por casualidad, quién sabe por qué, los sentimientos pronacionalistas estadounidenses que enaltecen al individuo y luchan en contra del mal también cuadran súper bien con la filosofía individualista de Ayn Rand. Pero pues eso no quiere decir que no sea una ideología, que no sea una opinión, que no sea una visión y que no sean mensajes que Zack Snyder está repitiendo constantemente en sus películas. Tanto en Dawn of the Dead como en 300, como en Gahul y hasta en el Snyder Cut, los villanos son masas amorfas sin cara que buscan convertir o dominar a otros, y los protagonistas tienen que luchar para mantener la paz. Los que sobreviven se vuelven siervos de Darkseid. Vivos, pero drenados de vida. Para demonios. La única película, curiosamente, que se sale de esta fórmula snyderiana es Sucker Punch, una cinta que trata sobre un grupo de chicas atrapadas en una institución psiquiátrica que utilizan la imaginación para luchar en contra de las prácticas patriarcales opresoras a las que están sometidas todo el tiempo. ¡Basta! Aleja esa cosa de mí. ¡Aléjala de mí! Snyder dijo que con esta película lo que él buscaba hacer era una especie de manifiesto feminista, en donde critica a toda esa cultura geek que objetiviza y sexualiza a las actrices o personajes femeninos. Pero pues la manera en la que presenta a sus protagonistas femeninas puede considerarse es francamente sexista. Y además la historia no es lo suficientemente fuerte como para llamarlo un manifiesto feminista. No olviden, señoritas, si no tienen algo que defender, con cualquier cosa cae. Y de hecho, cuando le preguntaron a Snyder sobre ciertos tipos de decisiones conflictivas que tomó en la película, como el hecho de que viste a sus protagonistas como colegialas y con atuendos súper reveladores, él lo único que dijo fue que pues es lo que quiere Hollywood. Sex sells, Morty. O sea, por un lado dice que su película tiene un mensaje específico que busca tener una voz diferente, pero cuando le preguntan entonces sobre ciertas decisiones que tomó para llevar a cabo ese mensaje o esa visión, lo único que dice es que es porque se ve cool o porque es lo que la industria quiere. ¿Qué rayos es eso? Esa actitud de hecho también la tuvo cuando anunció que le interesaba hacer una adaptación de The Fountainhead, el libro más famoso de Ayn Rand, ya que Zack Snyder dijo que el libro en sí mismo sí podía ser considerado como un tipo de propaganda de derecha, pero que a él no le interesaba toda esa politiquería detrás, que él lo que quería era contar una historia divertida sobre arquitectura y sexo. Sería un buen título para una película. Ted Mosby, arquitecto sexual. En las entrevistas que vemos de Zack Snyder, él siempre se ve muy seguro de la historia que quiere contar, del mensaje que quiere transmitir, de la voz que quiere que tengan sus películas. Y ya vimos que efectivamente hay temáticas que le interesan muchísimo a Zack Snyder, que repite en diferentes formas, en diferentes películas. Y la forma en la que las representa tiene un estilo visual bastante particular. Así que sí, Zack Snyder es un cineasta de autor, pero es un cineasta de autor dentro de la categoría de blockbusters. Y creo que justamente eso es lo que le permite de repente a Zack Snyder distanciarse de sus decisiones más conflictivas o de que lo increpen sobre su visión o sus opiniones y cómo las transmite en la película, porque entonces puede decir que pues es lo que está pasando en Hollywood. Qué trucazo, ¿no? Y eso la verdad a mí me parece un poco tramposo, porque me parece cool que Zack Snyder quiera ser un cineasta de autor dentro del género de blockbusters. Eso le quita todo el estigma de que solo el cine de autor tiene que ser súper indie y complejo. Pero pues está chafa también que se quiere esconder detrás de los convencionalismos de los blockbusters hollywoodenses cada que él tiene opiniones o visiones problemáticas y las transmite en sus películas. Oye viejo, eso no está bien. Por eso creo que muchísimas personas, incluyéndome, creen que muchos de los trabajos de Zack Snyder en realidad carecen de profundidad, al grado en que incluso le quita el corazón a las historias originales que busca adaptar. Esta noche, un comediante murió en Nueva York. ¿Alguien sabe por qué?
Pasó con Dawn of the Dead y también pasó con Watchmen, porque por más innovadora y diferente que resultó para la época en la que apenas se iniciaba la obsesión superheroica, le quitó toda la crítica que hizo Alan Moore en los cómics. Pero pues eso no lo hace un director genérico, al contrario, eso quiere decir que Zack Snyder tomó decisiones dentro de la historia para que la película representara mejor qué visión o qué opinión tenía en ese momento Snyder. ¿Qué es lo que está pasándonos? ¿Qué es lo que pasó con el sueño americano? Y sí, eso significa que Snyder ha tenido visiones y opiniones bastante problemáticas y conflictivas que se han visto matizadas por el espectáculo que ofrece. Pero pues al mismo tiempo, el espectáculo que ofrece es parte de la voz autoral de Zack Snyder. Y por eso es un director tan controversial. Cuando hablamos de cine de autor, siempre pensamos en grandes genios que desde un inicio ya tenían los pasos bien marcados de lo que sería su visión y su estilo en su carrera fílmica. Y desde su primera película ya se puede ver su habilidad loca que tenían con la cámara, la historia, la visión o la imagen que querían mostrar. Y cuando se habla de su proceso creativo, también podemos encontrar patrones específicos de conducta que tuvieron ya sea a la hora de filmar, escribir o producir la película. De manera que creo que un cineasta de autor también debe ser aquel en el que podemos catalogar cómo trabaja con otros mientras hace su arte. Y pues sobra decir que la mayoría de las conductas de los genios detrás del cine de autor son súper tóxicos y horribles. Es horrible. Me da asco solo verlo. Hay una creencia generalizada de que la genialidad perdona el abuso y por lo tanto podemos perdonar las exageraciones de Quentin Tarantino, de Alfred Hitchcock y de David Fincher. Zack Snyder también tiene patrones específicos de conducta mientras filma sus películas, solo que es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Contrario a muchos genios locos obsesionados con su visión, la gente habla maravillas de Snyder siempre. Hablan de él como una persona que se interesa por su equipo y que cuida mucho escucharlos y prestarles atención a lo que tienen que decir. Este fue un factor clave para el movimiento del Snyder Cut, ya que mientras todo el mundo se quejaba de las prácticas de Joss Whedon, la gente alababa el espíritu de equipo, cordialidad y confianza que da Snyder al trabajar. Y además también siempre están enalteciendo el buen ojo que tiene para los castings y que aunque resultan controversiales como el de Jason Momoa, se caracteriza por siempre defender tanto su decisión al castearlo como al actor. Like Zack Snyder, there's a lot of beautiful traits that I will take on more than anyone I've ever worked with. Glad hugs. Don't tell him that. But he's alright. He's alright. Sí me parece muy raro que ahorita se enaltezca a Snyder nada más por ser un buen tipo, que aparentemente es decente, porque habla muchísimo sobre la toxicidad de la industria. ¡Uy, qué horror! Como ya les había dicho, muchos de los directores de autor convencionales parece que ya tienen una genialidad desde el minuto 1 en el que pusieron su ojo en una cámara y no lo cambian, más bien lo van refinando con el tiempo. Pero esa es otra cosa en la que Zack Snyder es diferente. El Snyder Cut me parece la muestra de lo mucho que Snyder ha cambiado como cineasta y por tanto lo mucho que ha cambiado su visión autoral. O sea, el hombre decidió no recibir ningún tipo de pago por el Snyder Cut con tal de tener la libertad creativa y unos cuantos $70 millones extra, con tal de simplemente terminar la película como él la quería hacer. Este muchacho me llena de orgullo. Pero pues fuera de nada más estar peleando porque se respetara su visión y lo dejaran hacer las cosas como él quería, el Snyder Cut se siente como el cierre de una batalla muy larga que tuvo que lidiar después de un incidente horrible que lo marcó de por vida. Y eso le dio otra perspectiva, lo hizo cambiar y hace que el Snyder Cut se sienta diferente no nada más de la película de Justice League de Joss Whedon, sino también de Batman vs Superman y de Man of Steel. Y pues en el camino marcó un antes y un después en la historia de Hollywood, porque jamás en la vida se había visto que un director desgraciado regresara para terminar su proyecto, nada más por el gusto de hacerlo. Y creo que fervientemente que una muestra de la forma en la que ha cambiado Zack Snyder es la nueva película de Army of the Dead. You ready to play? La película tiene todos los elementos que hacen a una película de Zack Snyder
pues una película de Zack Snyder. Y si la gente no le gusta eso, ciertamente no le va a gustar la película. Ya saben, así pasa con los cineastas de autor. Eso tiene sentido para mí. Pero pues lejos quedaron esos zombies sin cerebro que tienen conexiones raras con musulmanes. Ahora los zombies son vistos con un poquito más de empatía. Incluso los ves siendo inteligentes y tratando de establecer una nueva sociedad. Y pues, al igual que todos los protagonistas en la película, los zombies más bien están atrapados en un sistema que los está condenando a morir simplemente por la precariedad y disparidad económica que existe en el mundo. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! O sea, Zack Snyder está empezando a inyectar de nuevo una visión y una opinión dentro de una película de zombies. Solo que ahora es una opinión bastante diferente a lo que vimos hace casi 20 años. Y eso, curiosamente, creo que es algo que hace especial a Zack Snyder. Él ha tenido la capacidad no nada más de refinar sus habilidades técnicas que le gustan tanto, sino también de cambiar e incluso dejar de transmitir ciertas visiones para transformarlas por otras. O sea, ya ni siquiera quiere adaptar el libro de The Fountainhead y aprendió bastante bien a hacer personajes femeninos fuertes. ¡Hijas de Temisquira! ¡Muéstrenle su miedo! ¡No tenemos miedo! Y pues eso ya empieza a ser mucho más interesante de todo lo que hemos visto de Zack Snyder antes. Y la verdad, viéndolo así, como un cineasta de autor de blockbuster, estoy muy interesada por saber qué va a hacer después y cómo lo va a recordar la historia. ¿Cómo se llama tu madre? ¡Marta! Mi mami también se llama Marta. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan de Zack Snyder? ¿Es un genio incomprendido? ¿Es un fraude? ¿Es cualquier cosa en el medio? Yo la verdad todavía no tengo idea de qué hacer ahora que creo que Zack Snyder es un cineasta de autor. Pero pues ustedes déjenme sus comentarios. Muchísimas gracias por ver mis videos. Lo aprecio muchísimo, no tienen ni idea de cuánto. Si les gusta mi contenido, una gran forma de ayudarme es darle like a ese botón de pues like. También pucharle a la campanita y ponerle en el botón de suscribir, que se van a suscribir. Y si pueden compartir este video con quien más confianza le tengan, también lo agradecería muchísimo. Si ya están aburridos de hablar de Zack Snyder, les recomiendo que vayan al nuevo podcast de Go Damn, en donde recomendamos la gran, enorme y genial película de los Mitchells contra las máquinas, y también hablamos de Invincible, así que no se lo pierdan por acá. Yo soy Beca Salas, me encuentran en todos lados como Beca Salas y nos vemos la próxima.